Vamos con Kurt Danziger, Nombrar la mente, capítulo 1, parte 2. Pero tal término todavía tendría sentido. El término unicornio tiene algún sentido aunque no haya unicornios. De manera similar, el término inteligencia tendría algún sentido incluso si resultara que no hay nada en los individuos humanos que se corresponda con ese término. De manera inversa, puede haber algo allí fuera, pero puede resultar que inteligencia sea una palabra completamente errónea para eso. En ese caso podría haber una preferencia, pero nuestro sentido de qué podría ser habría estado equivocado. Lo que da un sentido particular a un término es el discurso del cual es parte. Mi colega indonesio entendía el sentido de términos como inteligencia y motivación porque estaba familiarizado con ciertos textos psicológicos de Occidente y sabía cómo eran usados estos términos en esos textos. Si no hubiera estudiado de esta literatura, no habría sabido qué hacer con tales términos. De manera similar, para comprender adecuadamente sus términos, yo hubiera tenido que familiarizarme con su literatura psicológica. Solamente señalar fenómenos no textuales no podría haber hecho el trabajo por ninguno de nosotros. Para comprender tales categorías hubiéramos necesitado no solamente ejemplos positivos, sino también alguna apreciación sobre cómo cada categoría estaba inserta en relaciones de distinción, oposición, supra y subordinación, etc., respecto de otras categorías. Y eso solo puede concluirse a partir de un discurso que las abarca a todas ellas. Para entender qué hace ilustrativo a un ejemplo, no hubiera sido suficiente observar. Hubiéramos tenido que entrar en un mundo de discurso en el cual tiene lugar la categoría en cuestión. La distinción, entonces, es entre un discurso que provee términos con su significado y algo afuera respecto a lo cual los términos pueden referirse. Este algo afuera puede o no ser otro discurso. Apuntar a la referencia de un término de clasificación no puede proveer su significado a menos que no sea dicho o que ya conozcamos qué características del referente lo hacen un miembro de la clase. Para esto tenemos que confiar en una interpretación discursiva de lo que observamos. Podemos solo comunicar y probablemente solo hacer observaciones empíricas aplicando una red de categorías preexistentes. Toda descripción empírica es una exposición que ha sido organizada en términos de ciertas categorías generales. Estas categorías definen qué es lo que está siendo observado. Para que una observación sea psicológicamente relevante e interesante, debe ser expresada en términos de categorías psicológicas. El informe de que el lápiz en la mano de alguien entra en contacto con un pedazo de papel a una cierta distancia desde la parte superior de la página no cuenta como una observación empírica en psicología de la personalidad. El informe de que alguien recibe cierto puntaje en la escala de la ansiedad manifiesta de Taylor, sí. No es suficiente hacer cualquier clase de observación en ciencia. Deben hacerse observaciones relevantes. Y no pueden hacerse observaciones psicológicas relevantes si no se usan categorías psicológicas. Tenemos que tener algunos acuerdos sobre nociones acerca de qué es lo que estamos investigando antes de que podamos hacer contribuciones empíricas a la suma total de nuestro conocimiento compartido. Esto no quiere decir que nuestras preconcepciones sean necesariamente incorregibles, pero cuanto más las damos por sentadas, menos nos percatamos de su existencia y menos probabilidad hay de corregirlas cuando son puestas a prueba en la práctica. Y esta clase de incorregibilidad puede privarnos de los frutos de nuestra investigación empírica. Nuestra tradición empírica nos ha acostumbrado a corregir constantemente nuestras teorías explícitas acerca de los tiempos de hechos psicológicos a la luz de la evidencia empírica. Pero la filosofía post-empírica nos advierte acerca de otra clase de teoría. Por ejemplo, los supuestos acerca de nuestro tema,
que están implícitos en las categorías que usamos para definir los objetos de nuestra investigación y para expresar nuestros hallazgos empíricos. Si convertimos estos supuestos en prácticamente incorregibles porque nunca los examinamos, establecemos límites muy estrechos al progreso de nuestra ciencia. Para la psicología, este problema es particularmente serio, porque incluso después de un siglo de práctica especializada, muchos de sus términos permanecen fuertemente dependientes de acuerdos compartidos en la cultura general. La psicología pudo haber desarrollado ciertas teorías acerca de la motivación, acerca de la personalidad, acerca de las actitudes, etc. Pero la red de categorías que asignan una realidad distintiva a la motivación, la personalidad, las actitudes, etc., ha sido tomada de una comunidad lingüística mucho más amplia de la que los psicólogos son parte. La mayoría de los psicólogos quieren preservar la relevancia de su trabajo para la vida exterior al laboratorio. Para hacer esto, deben demostrar correlaciones entre sus categorías científicas y los fenómenos definidos en términos de las categorías comunes de la vida cotidiana. Pero esto supone incorporar mucho del sentido tradicional de las categorías corrientes. Aunque los psicólogos son convencionales en la definición de sus conceptos teóricos, actúan como un naturalista inocente respecto de los dominios que sus teorías tienen la intención de explicar. Tienden a proceder como si las categorías corrientes representaran clases naturales, como si las distinciones expresadas en sus categorías básicas reflejaran fielmente las divisiones naturales entre los fenómenos psicológicos. Los debates psicológicos, típicamente, asumen que hay realmente una clase distintiva de entidad allí afuera que se corresponde exactamente con aquello a lo que nos referimos como una actitud, por ejemplo, y que es naturalmente diferente en su clase con otros tipos de entidades allí afuera para las cuales tenemos diferentes categorías de nombres, como motivos y emociones. Por supuesto, nuestros naturalistas están siempre convencidos de que son las categorías que se volvieron populares en el siglo XX, y no cualquier conjunto de categorías pasadas de moda, las que representan exactamente las clases naturales en las que está dividido el objeto de la psicología. Pero como vimos en la sección anterior, la existencia de las psicologías alternativas fomenta cierto escepticismo acerca de tales conclusiones. Los psicólogos se han ocupado cuidadosamente de hacer claros y explícitos sus conceptos teóricos, pero gran parte de este esfuerzo ha resultado inútil por su complacencia respecto de la forma en que los fenómenos psicológicos son categorizados. El significado de estas categorías conlleva una enorme cantidad de supuestos y preconceptos no examinados ni cuestionados. Para el momento en que las teorías psicológicas explícitas son formuladas, la mayor parte del trabajo teórico ya ha tenido lugar. Está inserto en las categorías usadas para describir y clasificar los fenómenos psicológicos. Para sacar a la luz este nivel oculto de la teoría, para hacerlo visible, necesitamos un análisis del discurso del que las categorías psicológicas obtienen su sentido. Pero es difícil llevar adelante este análisis si no se reconoce una característica fundamental de este discurso, a saber que es una construcción histórica. Todas las categorías psicológicas han cambiado su significado a lo largo de la historia y el discurso del cual eran parte también. Para analizar una comprensión de estas categorías en uso en este momento, necesitamos verlas en una perspectiva histórica. Cuando volvemos al origen histórico de estas categorías, solemos descubrir que lo que más tarde se volvió oculto y dado por sentado aún permanece abierto y es cuestionable. También descubrimos algunas de las razones por las que fue introducida una nueva categoría y por quién. Este es el tipo de trabajo al que está dedicado este libro.
Seguimos con el apartado de historiografía. Observar las categorías psicológicas con una perspectiva histórica se opone directamente a una de las características más profundamente arraigada de la psicología moderna, su ahistoricismo. La historia solo se admite dentro del discurso psicológico en la forma del desarrollo individual, e incluso en esta forma es comúnmente segregada como un campo separado del resto de la disciplina. En lo que se refiere a la historia, en el sentido común, no se considera que tenga significación alguna para la investigación psicológica actual o para sus resultados. La razón más obvia para esto está basada en la deseada identificación de la psicología con las ciencias naturales. Se supone que la investigación psicológica está interesada en objetos naturales, no históricos, y se considera que sus métodos son los de las ciencias naturales, no los de la historia. La psicología está comprometida en la investigación de procesos como la cognición, la percepción, la motivación, como fenómenos históricamente invariantes de la naturaleza, no como fenómenos sociales históricamente determinados. En consecuencia, ha favorecido fuertemente el abordaje experimental de las ciencias naturales y ha rechazado los métodos textuales y documentales de la historia. Esto significa que los estudios históricos tienen tan poca relevancia para el trabajo actual en la disciplina psicológica como la historia de la física lo tiene para el trabajo actual en esa ciencia. En ambos casos, el bajo estatus de la historia se apoya en una creencia implícita en el progreso científico. Si el devenir histórico de la ciencia representa un perfeccionamiento acumulativo del conocimiento, entonces el pasado consiste simplemente en aquello que ha sido superado. La razón principal para ocuparse de él es para celebrar el progreso, para felicitarnos a nosotros mismos por haber llegado a la verdad respecto de la cual el más inteligente de nuestros predecesores solo pudo hacer conjeturas. Una característica de esta clase de historiografía es su aceptación sin cuestión de las arraigadas divisiones actuales entre los dominios psicológicos. Se asume que tales divisiones reflejan verdaderamente la estructura real de una naturaleza humana atemporal. De este modo, aunque los escritores anteriores al siglo XX no hayan organizado sus reflexiones acerca de temas como la inteligencia, la personalidad y la motivación, son presentados como habiendo tenido teorías acerca de tales temas. Si se reconocen cambios en tales categorías, la que se sostiene para definir su verdadera naturaleza es su forma presente, de modo que el trabajo antiguo es interesante solo en tanto que anticipa lo que ahora sabemos que es verdadero. En ese caso, lo único que podemos aprender de la historia es una vieja lección sobre soberbia. Podemos ver más allá que nuestros predecesores porque nos paramos sobre los hombros de gigantes. Si este va a ser el abordaje de los estudios históricos, se puede justificar la duda acerca de su valor, puesto que su única función con respecto a la práctica actual sería la de celebrar. La antigua historiografía era una expresión de una filosofía positivista que reconoce solo dos clases de factores en el desarrollo de la ciencia: los fenómenos empíricos y las teorías explícitas que explicarían estos fenómenos. Lo que no estaba reconocido era el factor que ha sido enfatizado aquí, a saber, la organización de ambos, los fenómenos y las teorías, por un marco de categorías que incorporan supuestos dados por sentado acerca del objeto que se investiga. El historiador de la biología francés Georges Canguilhem fue quizá el primero en hacer de este reconocimiento la base de su trabajo. Uno de los temas cuya historia investigó Canguilhem fue el del reflejo. ¿Pero qué es un reflejo? Claramente no es una teoría. Ha habido muchas teorías acerca del reflejo, pero el reflejo en sí mismo no es una teoría. ¿Es un fenómeno entonces? Esta es la forma en que la historiografía positivista siempre lo ha tratado.
Pero cuando Descartes conjeturó acerca de la mecánica corporal de las reacciones animales, ¿estaba abordando el mismo fenómeno que Sherrington observó en su laboratorio de Cambridge 2 siglos y medio después? Claramente no. ¿Qué puede conectar a ambos? La solución de Canguilhem fue apuntar a la existencia de una tercera clase de entidad, ni el fenómeno ni la teoría a la que se refiere como un concepto. El reflejo era un concepto, una forma de agrupar observaciones y de darle una significación particular. En la historia de las ciencias necesitamos centrarnos en los cambios de los conceptos si queremos ir más allá de las superficialidades. De hecho, el análisis de Canguilhem del concepto de reflejo lo llevó a concluir que Descartes no puede ser considerado como quien lo originó y a mostrar exactamente cuándo y por qué este particular mito de origen hizo su aparición. Otros temas a los que Canguilhem dirigió su atención fueron los de la regulación biológica y la normalidad. Nuevamente, su investigación histórica estuvo interesada en conceptos que nos ofrecen la comprensión inicial de un fenómeno que nos permite formular de una forma científicamente útil la pregunta respecto de cómo explicarlo. A lo que Canguilhem se refiere como un concepto es muy cercano a las categorías que conforman el tema del presente volumen. Un ejemplo de tal categoría es la de estímulo, cuya antigua historia es discutida en el capítulo 4. Como en el caso del reflejo, podemos preguntar, ¿qué es un estímulo? Se pueden tener teorías acerca de cómo actúan los estímulos, pero un estímulo no es una teoría. Tampoco es un fenómeno puro. Es un fenómeno interpretado de una determinada manera, un fenómeno con una particular descripción, a saber, como un estímulo. Cualquier fenómeno clasificado como un estímulo también puede ser descrito en términos de alguna otra categoría. La posibilidad de describir algo como un estímulo no siempre existió. Esta categoría hizo su entrada histórica en un determinado momento y en el curso de su historia subsiguiente experimentó muchos cambios. Una parte de esa historia es rastreada en el capítulo 4. Al ignorar el hecho de que las categorías científicas tienen una historia, se hace posible evitar preguntas fundamentales. Una forma en la que esto opera es a través de la historia de las especialidades. Producir una historia de la psicología motivacional es una vía excelente de esquivar la historicidad de la categoría de motivación en sí misma. La existencia real, independientemente de cualquier discurso, de divisiones naturales entre fenómenos motivacionales y otros fenómenos, es asumida desde el comienzo y todo lo que permanece es la reconstrucción de algún material histórico que encaje en esta división. Como Marcus, en 1987, ha sugerido, esta clase de historia debería ser considerada como un modo de consolidar consensos entre científicos que no pueden permitirse ni los efectos disruptivos de una controversia persistente acerca de temas fundamentales ni los efectos desmoralizantes del escepticismo acerca de las construcciones intelectuales en las cuales se basa su trabajo. En el pasado, la historiografía positivista coexistió cómodamente con otra tendencia, derivada de la así llamada historia de las ideas. En ese abordaje, el desarrollo moderno de las especializaciones psicológicas es visto sobre el fondo de parámetros categoriales históricamente permanentes que siempre han dirigido la reflexión psicológica dentro de un número limitado de cauces. 18 según R. I. Watson, 1971, un prominente representante de este abordaje en la historiografía de la psicología. Estos cauces son definidos por pares de oposición: funcionalismo versus estructuralismo, fisicalismo versus mentalismo, monismo versus dualismo, etc. Estas polaridades nunca han cambiado, desde Homer hasta Skinner. Lo que cambia históricamente son las normas dominantes que prescriben la posición a ser tomada respecto de las eternas categorías bipolares. Este esquema es meramente un ejemplo extremo de lo que alguna vez
fue un abordaje común que de hecho eliminó la historia de las categorías psicológicas, negando que tienen una historia. El ahistoricismo conformó las bases comunes de este abordaje y la historia de las especializaciones con la cual coexistió, mientras esta última simplemente ignoró la posibilidad de que las categorías psicológicas actuales puedan ser material histórico efímero. Aquellos inspirados en la historia de las ideas elevaron tales categorías al estatus de eternamente dadas. En ambos casos, la historia es reemplazada por el esencialismo. Las categorías actualmente de moda en la psicología americana son tomadas como expresiones de algunas características atemporales que definen la naturaleza humana. Inevitablemente, tal abordaje es víctima de un flagrante localismo que eleva intereses locales y efímeros al estatus de verdades eternas. En contraste, este libro comienza con el supuesto de que la esencia de las categorías psicológicas, en la medida en que tengan alguna, radica en su estatus de objetos históricamente construidos. No hay problemas perennes conduciendo la historia de la psicología a través de los tiempos. En diferentes momentos y en diferentes lugares se han construido y reconstruido categorías psicológicas significativas con la intención de abordar diferentes problemas y para responder a una variedad de preguntas, muchas de ellas no esencialmente psicológicas en absoluto. La identificación con las ciencias naturales no garantiza ni mucho menos que las categorías psicológicas estén exentas del flujo de la historia. Incluso las categorías de la física son construcciones históricas, como algunos filósofos han observado. Ya sea el espacio, el tiempo, los cielos estrellados, las fuerzas que mueven sus cuerpos o algunos de otros objetos de la ciencia, buscaremos en vano por algún significado compartido o común que pueda aplicarse a cualquiera de estos objetos a lo largo de sus respectivas historias y los cuales, como tales, como una línea roja atravesando los cambios en los significados y lentamente ampliándose, pueda servir como el campo común y continuo para todas las teorías científicas consagradas a cualquiera de tales objetos. Fue muy difícil para la humanidad comprender que no se marca el mismo tiempo en todas las partes del mundo. Es quizás aún más difícil de aceptar que cuando investigamos algún objeto científico, hoy y como existió en el pasado, no estamos necesariamente hablando de una y la misma cosa. Hübner, 1983. Escribir historia no es la misma cosa que explorar la historicidad. Como muestran los ejemplos mencionados de la historiografía de la psicología, es bastante posible escribir la historia de un modo completamente ahistórico. Los individuos y sus ideas se siguen unos a otros en una secuencia extensa, pero las ideas solo son variaciones en un conjunto finito de temas constantes, y todos los individuos toman posiciones respecto del mismo conjunto de cuestiones. La exploración de la historicidad, sin embargo, implica buscar la configuración radical de los temas, las preguntas e incluso los individuos por circunstancias históricas particulares. Este libro está mucho más interesado en la historicidad, específicamente en la historicidad de las categorías psicológicas. Pero ¿cómo se explora la historicidad de las categorías? Aquí es donde entra el lenguaje. Las categorías del discurso científico tienen nombres que las identifican y objetivizan y las sitúan en una red de relaciones semánticas con otras categorías. ¿Puede entonces explorarse la historia de las categorías rastreando la historia de sus nombres? Hace 20 años aproximadamente, Raymond Williams, 1976, intentó hacer algo en esta dirección en un libro que llamó Palabras clave. Analizó términos de una importancia fundamental en el debate social y político, términos como democracia y sociedad. Algunos de esos términos eran psicológicos, comportamiento y personalidad, por ejemplo. En el caso de comportamiento, puso de relieve cómo el cambio del siglo XX en el significado de la palabra ha sido en la dirección de suministrar una descripción
moralmente neutral de las acciones humanas. Las exploraciones de Williams constituyen un interesante esfuerzo precursor, pero tienen sus limitaciones. En primer lugar, hay problemas con la identificación de palabra y concepto que está implícita en el abordaje de Williams. ¿No es posible que hubiera un reconocimiento del concepto de democracia, por ejemplo, antes de que la gente tuviera esa palabra? En última instancia, la respuesta a tal pregunta depende de la perspectiva que se tenga respecto del rol del lenguaje. Pero es preferible abordar esa pregunta después y no antes de reunir evidencia del desarrollo histórico de las categorías psicológicas. En extensas partes del presente estudio, el problema de la palabra y el concepto apenas aparece. Esto es porque, por lo general, vamos a estar interesados en un caso especial, a saber, el uso de categorías en un contexto disciplinar. El efecto de tal contexto es producir una estandarización convergente de ambos, lenguaje y concepto. Por otra parte, al estudiar la emergencia de las categorías, los cambios en el significado de los términos proveen las mejores pistas que tenemos como un reconocido historiador ha observado. El signo más seguro de que un grupo o una sociedad ha incorporado una posesión autoconsciente de un nuevo concepto es que será desarrollado un vocabulario correspondiente, un vocabulario que podrá ser usado entonces para distinguir y discutir el concepto con regularidad. El abordaje de las palabras clave también conlleva el peligro potencial al tomar palabras aisladas como su foco, de promover una explicación excesivamente atomística de la historia conceptual. Es importante entonces no perder de vista el hecho de que los términos individuales siempre están insertos en una red de relaciones semánticas de la cual derivan su sentido y su significación. En tal red, los cambios en el significado de un término no son independientes de los cambios en el significado de otros términos y la significación de cada término depende de la posición que ocupa en una totalidad mayor que es mejor analizar como una formación discursiva. Con esto quiero decir un lenguaje que constituye un mundo integrado de significados en el cual cada término articula con otros términos para formar un marco coherente que represente una clase de conocimiento que es concebido como verdadero y una clase de práctica que es concebida como legítima.